Y hoy vamos a estar en Lucas 21, del 5 al 19. Obviamente todo el pasaje de Lucas hasta el versículo 38 no lo vamos a predicar el día de hoy, no lo vamos a estudiar el día de hoy, solo vamos a estudiar hasta el versículo 19. Es un sermón que quiero hacer en dos partes, porque realmente es un sermón bastante complejo. Les quiero pedir que apaguemos nuestros celulares, que los dejemos en modo avión, en modo silencio, en modo no hacer bulla, si tienen ese modo. Pero la idea es que estemos enfocados hoy en el estudio de la palabra de Dios. Amén. Que dejemos a un lado cualquier tipo de distracción, que nos enfoquemos plenamente en el estudio de las Escrituras. Amén. Entonces, por ahí hay sillas para los que están de pie. Aquí hay una, dos, aquí hay otra, tres. Ahí hay varias sillas. Acá también hay. Ok, allí hay varias, para que no estén ahí velando. Se les pueden dormir las piernitas. Amén. Qué bueno. Ese está ocupado. Johnny el errante. Hace rato no me burlaba de Johnny. Bueno, vamos a enfocarnos en Lucas 21, del 5 al 19. Y mi sermón del día de hoy se llama Tengan cuidado. Esta es la primera parte. Tengan cuidado. ¿Por qué tengan cuidado? Porque Jesús menciona dos veces esa frase en este pasaje. Tengan cuidado. De forma especial lo menciona. Tengan cuidado. Y yo creo que es importante que nosotros prestemos atención a esa frase de alerta. Tengan cuidado. Y los eventos narrados por Jesús en este capítulo han sido objeto de mucha especulación y de muy malas interpretaciones. Sin embargo, a pesar de todos estos excesos, sigue siendo un texto con una enorme carga doctrinal y teológica, que ha provisto a la iglesia no solo de sana enseñanza, sino también de mucha esperanza y mucho ánimo con relación al regreso de nuestro Salvador. Vamos a Lucas 21:5, perdón. Vamos a leer hasta el versículo 19. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo eso que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, le preguntaron: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, versículo 8, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y el tiempo está cerca. No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte.
todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Y es interesante este pasaje. Va hasta el versículo 38, pero hoy vamos hasta el 19. Y como parte de una conversación entre Jesús y sus discípulos con relación al templo, y en respuesta a algunas preguntas que ellos hacen respecto a los tiempos finales, Jesús expone una serie de señales y advertencias que debían tener en cuenta como preparación para su venida. Son 7 bloques entre señales y advertencias que no solo ellos debían tener en cuenta, sino la iglesia en todos los tiempos. Y hoy vamos a entender cómo aplica eso también para nosotros. Ese primer bloque tiene que ver con el templo. Y lo que Jesús les dice en ese primer bloque, del versículo 5 al 6, es que el templo va a ser destruido. El templo de Jerusalén era el centro de toda la actividad religiosa, social, política y cultural del pueblo judío. Su identidad como pueblo residía objetivamente no solo en lo que como estructura representaba el templo, sino fundamentalmente con todo lo que allí se desarrollaba y más específicamente alrededor de su culto a Yahvé. Era el lugar donde la presencia de Dios residía, o por lo menos ellos lo pensaban así. Porque según Ezequiel 10 y 11, Dios hacía mucho tiempo se había ido de ahí. Por consiguiente, las predicciones de Jesús con respecto al templo tuvieron que haber sonado profundamente dramáticas y terribles. Era algo realmente impensable. Por eso, cuando Jesús fue acusado falsamente de querer destruir el templo, dicha acusación tuvo mucho peso en Mateo 26, 61. Al oír la conversación de sus discípulos con respecto a la majestuosidad del templo, Jesús interfiere diciéndoles claramente que llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Eso tuvo que haber generado un impacto muy fuerte en ellos. Uno, porque eran judíos. Y uno, porque habían crecido viendo el templo. Y toda su vida había sido desarrollada alrededor del templo. Escuchar de Jesús, no quedará piedra sobre piedra, era realmente dramático. ¿No sabías realmente cuando tú lees los evangelios? Es impredecible saber que Jesús va a responder en determinado momento. Tener una conversación con Jesús era bien interesante. Ellos estaban impresionados y pensaron que Jesús se iba a impresionar también. Les dice, eso va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra. Esto tuvo que haber sido bastante dramático para ellos. Josefo, en su historia de la guerra judaica, señala: sin embargo, este edificio, el templo de Jerusalén, había sido sentenciado por Dios desde hacía largo tiempo a ser destruido por las llamas. Pero ahora, en el correr de los tiempos, había llegado ese día en que anteriormente había sido quemado por el rey de Babilonia. Uno de los soldados, sin esperar órdenes ni lleno de horror por empresa tan pavorosa, sino movido por algún impulso sobrenatural, arrancó un trozo de madera ardiendo y levantado por otro soldado arrojó el llameante proyectil a través de una de las ventanas de oro. Cuando la llama subió desde las gargantas de los judíos, surgió un grito desgarrador, tan conmovedor como la tragedia. Ahora que el objeto que antes habían guardado tan celosamente estaba siendo reducido a ruinas. Ciertamente, la destrucción ocurrió en el año 70 después de Cristo. Hendrickson señala al respecto: se cree que más de 1 millón de judíos que se habían refugiado en la ciudad murieron.
comunidad política, Israel dejó de existir. Como nación especialmente favorecida por Dios, había llegado al fin del camino mucho antes de la guerra judaica. Cuando la purificación del templo no produjo un arrepentimiento genuino, debía venir la destrucción del mismo. Y más atrás, en Lucas 19, quiero que vayamos allá. En el versículo 45. Dice: luego entró en el templo Jesús y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Antes de esto, Jesús se había visto en qué estado se encontraba el templo. Dejó de ser casa de oración y se convirtió en cueva de ladrones. En ese estado estaba el templo. Él voltea las mesas, acaba con todo y reprende a la nación judía y a sus dirigentes por haber hecho del templo, de algo tan sagrado, una cueva de ladrones. Ahora no iba a quedar piedra sobre piedra. Todo iba a ser destruido. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo esa historia nos reconviene a nosotros, o de qué manera nos lleva a reflexionar con respecto a qué? Yo pienso, y lo he dicho en otras ocasiones, que el estado del cristianismo al día de hoy no es diferente al estado del templo en esa época. Lo que debía ser casa de oración para todas las naciones se convirtió hoy en cueva de ladrones. Ese es el estado del cristianismo contemporáneo. Ese es el estado del cristianismo contemporáneo. Lo he dicho de muchas formas, de cómo están las cosas hoy en día. El cristianismo dejó de ser un caminar con Cristo, un ser discípulo de Jesús objetivamente, para convertirse en una institución pesada, en una estructura pesada, llena de intereses particulares, donde no hay fe. Ese es el estado del cristianismo hoy en día. Me llama la atención porque nuestro hermano Douglas Jacoby hizo un diagnóstico interesante con respecto a la iglesia en un artículo que él escribió acerca de un estudio de Ezequiel que está haciendo. Dice: como Judá de antaño, la iglesia de nuestro tiempo está en serios problemas. Al igual que Israel, hemos permitido que los ídolos desplacen la devoción sincera a Yahvé. Nos inclinamos ante los ídolos de la riqueza y la seguridad financiera, moda y popularidad, poder político y militar, sexo y placer, deporte, recreación y entretenimiento. La búsqueda de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, se ha cambiado por una búsqueda barata y superficial de la felicidad. Ese es Douglas Jacoby. Un día se paró aquí a hablar con nosotros. Es el diagnóstico que hace del cristianismo contemporáneo, de la iglesia contemporánea, pero no solo de ellos, de nosotros. Más adelante dice: ¿son nuestros corazones tocados por el fuego del cielo? ¿O somos un pueblo sin mensaje? Respondamos a estas preguntas con honestidad. Dice: desde mi punto de vista y mi perspectiva, como alguien que ha visitado cientos de iglesias, estamos en una situación desesperada. Nuestro candelabro pronto podría ser retirado, si aún no lo han quitado. Entonces, ¿por qué tanta resistencia al mensaje? Él lo escribió para todos nosotros.
llamado de atención, no solamente al cristianismo, sino a nuestra comunidad de iglesias. Amén, dinos. Porque al igual que el templo, tal vez hemos hecho del cristianismo algo que Jesús no se proponía que fuera. Ahora, quiero que pensemos, no solo en eso, quiero que pensemos en nuestras vidas. Quiero que pensemos individualmente, que hagamos una reflexión individual. Siempre es bueno hacer y escuchar este tipo de cosas porque nos ubican, porque nos aterrizan, porque nos ponen en el lugar donde debemos estar. Pero pensemos un poco más individualmente. Pensemos en cada uno de nosotros. No mires al vecino, mírate tú. Qué bueno que se aplazó este sermón porque tuve también tiempo de reflexionar en mi propia vida. Así es. Pero piensa en tu cristianismo. La Biblia dice que cada cristiano es templo del Espíritu Santo. Cada cristiano. No voy aquí a juzgar quién es y quién no es cristiano. Si tú dices que eres cristiano, yo te creo. Pero piensa en este momento, ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo? Tú y nada más que tú. Mírate en el espejo de las Escrituras y analiza qué tipo de cristianismo tú estás viviendo. No te estoy preguntando si eres católico, pentecostal, metodista, calvinista, arminiano, no me interesa eso. Solamente quiero que te preguntes qué tipo de cristianismo tú estás viviendo. Yo estoy viviendo. Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Solamente quiero que te preguntes, si Jesús regresara, ¿qué diría de tu templo? ¿En qué estado lo encontraría? ¿Es una casa de oración? Se trata de nosotros, hermanos y amigos. Y es hora de preguntarnos estas cosas con absoluta honestidad, con absoluta sinceridad. Necesitamos preguntarnos estas cosas porque el estado de nuestra sociedad exige que nos preguntemos eso. Amén. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿De qué está lleno el templo en donde habita el Espíritu Santo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Pablo en 1 Corintios 6, quiero que vayamos allá, marquen ahí Lucas. Corintios 6. Estoy temblando porque de verdad estas cosas son serias. 1 Corintios 6. Versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Tú me dices que eres cristiano. ¿Honras con tu cuerpo a Dios? Uno de los males más profundos, uno de los pecados más terribles que está socavando profundamente el cristianismo es la inmoralidad sexual. Escándalos de pederastia en la iglesia, escándalos de adulterio en la iglesia, no solamente en todas las denominaciones, yo estoy hablando aquí de todo.
Listo, pero podemos ver esos ejemplos y tirarles piedra. ¿Cierto? Y decir, esta gente, estos líderes tan perversos, tan malos, sinvergüenzas. Mira tu vida primero también. Así es. ¿Quién eres tú, hermano, hermana? Amigo, amiga. ¿Quién eres tú? ¿Qué cristianismo vives? Y no me saques tu credencial católica o lo que sea. Dime tú qué cristianismo estás viviendo. Porque el cristianismo no se trata de estar en una denominación. Vuelvo y lo digo, el cristianismo dejó de ser hace mucho tiempo seguir a Cristo para convertirse en seguir una estructura, una institución, una denominación. Yo no hablo de eso. Hablo profundamente de qué tipo de cristianismo estamos viviendo. Honramos con nuestro cuerpo a Dios, con nuestros pensamientos. ¿De verdad seguimos a Jesús? Tenemos que hacernos esa pregunta. De verdad. Estamos siendo influenciados constantemente por la tecnología, por las redes sociales, por un montón de cosas. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Es necesario que pensemos en eso. Es necesario que lo pensemos. Porque si no lo pensamos, si no hacemos esa reflexión constante, diaria, ¿quiénes somos frente a Cristo? ¿Quiénes somos frente a Dios? Vamos a distanciarnos muchísimo de su perspectiva, de su expectativa. ¿Qué tipo de cristianismo vives? Tienes que ser honesto con eso. Ahora, si de verdad miras, ok, yo no soy un cristiano. Sí, crecí en una tradición, pero no soy un cristiano. Entonces, hay esperanza, evidentemente. Así es. Siéntate a estudiar las Escrituras, a profundizar qué es un cristiano, qué es el cristianismo. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Dios profundamente. Pide ser bautizado para el perdón de tus pecados. Así es. Ser lleno del Espíritu Santo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo último que de verdad, con todo mi corazón deseo, es que lleguemos a la presencia de Jesús y las palabras de Mateo 7:21 suenen en nosotros. Aléjate de mí, no te conozco. No quiero eso nunca, ni de últimas ni de primeras. De verdad, que podamos llegar ese día y nos reciban. Pero tenemos que pensar en esto. O tal vez van a decir de nuestro cristianismo, ven ese cristianismo, no va a quedar piedra sobre piedra. Tienes que pensar en eso. Tienes que pensar en eso. Lo tienes que pensar. Si eres un cristiano y no has vivido como un cristiano, hermano, es hora de que te arrepientas y comiences a vivir como un cristiano. Porque no nos vamos a salvar por la etiqueta que llevemos o por la tarjetita. Mire, si yo asistí a esta iglesia, eso no sirve de nada. Vamos a llegar a decir si objetivamente Jesús nos reconoce o no. Pero tienes que mirar eso. Tenemos que mirarlo, tenemos que objetivamente pensarlo. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Yo a veces creo que estamos demasiado comprometidos con el mundo y sus premisas y sus ideales, más que con lo que Dios piensa. Miren, algo que me hizo pensar mucho fue la muerte de mi primo. Ninguno estábamos esperando su muerte. Jamás pensamos que alguien tan joven pudiera morir de un momento a otro. Él ni siquiera sabía que tenía diabetes. No sabía. Llegó al médico con el azúcar en 800. No sé cómo caminaba, porque después de 300 ya hay un coma diabético.
No sé cómo caminaba. Después de eso solo tomó 2 días para que muriera. Y estaba bien. Trabajaba en Caracol. Era famoso. La gente lo quería. ¿Quién iba a pensar que el Chiqui iba a morir? Así le decía. De un momento a otro, su vida se esfumó. ¿Qué quedó? Cenizas. Pensaba, qué frágil es la vida. Y qué tan aferrados estamos a algo tan frágil. Es como si nos estuviéramos colgando de un gran abismo, tomados de un hilo dental. Nos aferramos a cosas que no tienen sentido. Por eso les digo, ¿cómo estamos? De verdad, ¿cómo está tu vida? ¿Qué estás guardando en tu templo? ¿Qué hay en ti? ¿Cómo lo estás viviendo? Mira, me preocupa que hay hermanos que guardan odios en sus corazones. Me preocupa que hay hermanos que no hablen de sus corazones y de su pecado, que estén siendo inmorales, que estén mintiendo, que estén viviendo una doble moral. Me preocupa. ¿Por qué? Gálatas 5, 19 al 21 dice que está escrita una iglesia, que quienes viven así no van a heredar el reino de los cielos. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Sí, chévere, ¿no? Todo aquí, las puertas de la iglesia son más que no de San Diego, ¿no? Uno pasa aquí y todo bien. ¿Quién eres? ¿Cómo vives? Son las preguntas que nos tenemos que hacer. La realidad última de todo esto es dónde vamos a pasar la eternidad. Finalmente, se trata de eso. No sé qué más palabras usar para convencerte de la necesidad de volvernos a Dios, de la necesidad de vivir un cristianismo que le agrade a Dios, sin religiosidad, sin etiquetas, sin estructuras, sin instituciones, siguiendo a Cristo objetivamente, siendo discípulos de Jesús. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata. Jesús tiene palabras duras para realidades duras. La realidad que estaban viviendo en este tiempo era dura. La realidad que vivimos en esta época es dura. Es difícil. Yo lo veo todos los días. ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos a ir? Debemos vivir como cristianos completamente comprometidos con el Evangelio. Completamente comprometidos, vivir como Dios quiere, vivir como Jesús quiere, vivir el cristianismo. Cristianismo es una palabra grandísima, pesadísima. Cuando tú dices, yo sigo a Cristo, es como, ¿en serio? ¿Sabe lo que estás diciendo? ¿Jesús sabe eso? ¿Jesús sabe que tú lo sigues? No, yo voy a tal o cual iglesia. Satanás a veces también viene. ¿Y qué? Eso no salva a nadie. ¿Ustedes no sabían que Satanás se la pasa metido en las iglesias? Sí, él anda metido ahí. Dice que se disfraza de ángel de luz. ¿Qué sabe uno? Entonces, ¿qué tipo de cristianismo es? Perdón por estas expresiones, pero me gusta hacerlas para que aterricemos. Pongamos los pies sobre la tierra, que esto es más serio de lo que nos imaginamos. ¿Tú crees que Jesús estaba hablando en broma cuando dice todo esto va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra? Y no quedó piedra sobre piedra. Quedó un muro, el muro de los lamentos, como muestra del poder de Dios, de que cuando Dios habla no juega. Esto es serio.
¿Tú estás estudiando la Biblia? ¿Estás aquí por primera vez? Te estamos llamando a que seas un discípulo, a que seas un cristiano de verdad, a que vivas el cristianismo tal como las Escrituras nos enseñan que lo vivamos, que seamos reales, que seamos honestos. Me impresionó este artículo de Douglas. Oh, wow, amén. Dijo algo también muy duro hacia los evangelistas. Los evangelistas dejaron de ser profetas para convertirse en gerentes de ministerios. Amén, aleluya, hermano. Era hora de que lo dijeras. Porque somos profetas y estamos llamados a llamar a la gente a obedecer a Dios. El mensaje de los profetas todo el tiempo fue ese: obedecer a Dios. ¿Y qué tanta falta hace en este tiempo hombres que llamen a otros hombres a seguir objetivamente a Jesús? La iglesia necesita ese tipo de hombres, porque la iglesia está en crisis, en una profunda crisis. No podemos desconocer esa crisis. Perdón si voy en contra de la felicidad. No creo en la felicidad. No creo que estemos llamados a ser felices. Estamos llamados a ser santos. Si tú quieres ser feliz, estás en el lugar equivocado. Creo que está en el salón de enseguida. Estamos llamados a ser santos, a ser apartados, a ser templo del Espíritu Santo. El segundo bloque es una advertencia en contra de los falsos mesías. En el versículo 7 y 8 de Lucas. Maestro, le preguntaron: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. De eso sí que estamos llenos hoy en día. Los discípulos, ante el impacto de la predicción de Jesús, proceden a preguntar: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal que está a punto de suceder? Jesús responde con una advertencia muy categórica: tengan cuidado, no se dejen engañar. La razón de Jesús es que iban a venir muchos usando su nombre y dirían: yo soy, y el tiempo está cerca. La enfática dirección de Jesús es: no lo sigan ustedes. Ojo lo que está diciendo: yo soy, el tiempo está cerca. Ese era el mensaje con que iban a llegar estos falsos mesías. El historiador Flavio Josefo señala al respecto que abundaban los magos seductores, impostores y engañadores, quienes sonsacaban a la gente a que los siguieran al desierto con la promesa de mostrarles señales y milagros. Uno de ellos fue Teudas, no el que se menciona en Hechos 5:36, sino uno que vivió después, quien persuadió a un gran número de personas a que le siguieran hasta el Jordán, prometiéndoles que dividiría el río como Elías y Eliseo. Pero fue capturado antes de que llegara al Jordán y murió decapitado. Hubo también un egipcio que pretendía ser profeta, logrando engañar a unas 30,000 personas. Hechos 21:38. Después de la destrucción de Jerusalén aparecieron Bar Coseba y Jonatán, que también engañaron. Se autoproclamaron mesías. Como podemos apreciar, los falsos maestros y los falsos mesías han abundado en cada época de la historia de la iglesia. La intención de estos falsos mesías es engañar, como el mismo Jesús lo dijo, incluso a los escogidos. La advertencia y la exhortación de Jesús es clara: no lo sigan ustedes. Sin embargo, muchos se dejan engañar por causa de las promesas de salud, prosperidad y bienestar milagrosos. Cuando regrese Jesús en su segunda venida, va a ser evidente para todos nosotros. No va a caber la menor duda. Todo lo veremos aparecer en las nubes con poder y gran gloria. Pero hasta el momento, ninguno de estos pretendidos mesías han aparecido de la forma en que lo predijo Jesús. Así que no nos dejemos engañar. Yo, por lo menos, investigando, conté 10. Los más famosos, que dicen ser Jesús en su segunda venida. Interesante. Lo más interesante del tema es que lo siguen
una cantidad enorme de personas. Pareciera que no leyeran las escrituras. Porque sí, ellos son responsables del engaño que están haciendo. Pero las personas que lo siguen también son responsables de dejarse engañar, porque Jesús fue claro: tengan cuidado, no se dejen de engañar. La predicación de estos falsos mesías es engañosa, manipuladora y envolvente. Esta gente nunca te va a llamar al arrepentimiento. Siempre te van a melosear. Siempre te van a dar golpecitos en la espalda, porque a ellos no les interesa en absoluto tu salvación. Lo único que les interesa es llenar sus bolsillos de dinero y sus iglesias de gente o sus lugares de gente. Pero jamás les interesa el mensaje. Cuando una persona se autoproclama Mesías, créeme que no le interesa el mensaje. Muchos de ellos se aprovechan de muchas de las señales que predijo Jesús para respaldar sus presunciones y falsa teología. Pero como podemos apreciar en los versículos que siguen, es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Jesús lo dijo: no lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras, versículo 9, y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Mateo 24:8. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores, de modo que los falsos mesías y maestros que se aprovechan de la ocurrencia de estos eventos para hacer creer a la gente de que son señales inequívocas de la inminente segunda venida de Cristo y del fin, son engañadores. Porque es necesario que suceda primero, pero todavía no será el fin. Jesús advirtió claramente que no se debe seguir a este tipo de personas. Lo cierto, hermanos, es que a través de todas las épocas de la historia se han hecho evidentes todos estos sucesos: guerras, revoluciones, se han levantado naciones contra naciones y reinos contra reinos. Hemos sido testigos de grandes terremotos, hambre y epidemias y grandes señales en el cielo que han causado pánico en las poblaciones. Sin embargo, no ha sido el fin. Eso que está sucediendo es apenas el comienzo de los dolores. El comienzo. Ni siquiera son los dolores. Es apenas el comienzo. O sea, no ha pasado nada todavía. Imagínate cómo serán los dolores. Esta semana nada más, el sábado fue, el viernes, hubo un terremoto de 7 punto algo en Perú. No pasó mucho, pero hubo un terremoto. O sea, continuamente estamos escuchando ese tipo de cosas: guerras, revoluciones, amenazas, un montón de situaciones. Pero dice Jesús que es apenas el comienzo de los dolores. Entonces, no nos asustemos, más bien preparémonos. Si esto es el comienzo de los dolores, preparémonos. Lo que yo decía anteriormente en el primer bloque, viviendo un cristianismo completamente diferente. Y el tercer bloque y último bloque de esta serie que estamos viendo el día de hoy tiene que ver con que los discípulos serían terriblemente perseguidos, en el versículo 12. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernantes. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Interesante. Jesús advierte que antes de que todo esto ocurra, echarán mano de ellos y los perseguirán. Sigue advirtiéndoles que serán entregados a las sinagogas y a las cárceles, y que por causa de su nombre serán llevados ante reyes y gobernadores. Y evidentemente eso sucedió muy temprano en la iglesia. Los discípulos fueron apresados y torturados con el fin de que dejaran de predicar acerca del nombre de Cristo. Hechos 4, por ejemplo, es evidencia de dicha persecución temprana. El apóstol Pablo fue ejemplo de esto que predijo Cristo. Él fue apresado y estuvo frente a reyes y gobernadores. En Hechos 24 y 25 lo puedes leer.
Sin embargo, y a pesar de lo difícil de su cautiverio, estas serían oportunidades únicas para predicar y dar testimonio ante ellos. Jesús preparó a sus discípulos para estos dramáticos sucesos y les prometió que no habría necesidad de preparar una defensa de antemano, pues Él les daría tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario sería capaz de resistirles ni de contradecirles. La confianza de sus discípulos descansaba en esa promesa de Jesús, y así lo hacen evidente pasajes como Hechos 4. En la mente y corazón de sus discípulos no había un presupuesto más importante que testificar acerca de Jesús, predicar el evangelio. Ese era el motor de su cristianismo. Lo que Jesús les estaba advirtiendo no era nada fácil. Iban a ser traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Dice que algunos de ellos les darían muerte, y pasó. En Mateo dice que el mundo los odiará por causa de su nombre. En Juan 16, 1, 2 dice: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. ¿Se dan cuenta? Para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de ese modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ese era el cristianismo que ellos iban a vivir. De cualquier modo, estas serían oportunidades únicas para predicar el evangelio, y ellos así lo hicieron. El cristianismo a lo largo de su historia cuenta con una gran cantidad de mártires en sus filas, que pusieron el evangelio antes que sus vidas. Desde los discípulos de Jesús, los apóstoles, hasta mártires contemporáneos. Ellos han sido ejemplo de que a pesar de las circunstancias adversas y las persecuciones, su presupuesto más importante ha sido la predicación del evangelio. Han vivido para vivir y predicar el evangelio porque es poder de Dios. Ellos han estado convencidos de eso. Estos hombres y mujeres dejaron un legado que la iglesia moderna debe tomar. La razón de ser de nosotros como cristianos debe ser ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo mandó, la gran comisión. Esa fue la razón de ser de la iglesia primitiva. Tiene que ser la razón de ser de nosotros como cristianos. Así es, ¿ya? La misión de la iglesia tiene que ser esa. Si la misión de la iglesia no es esa, entonces no somos iglesia. Sencillo. En la mente de Jesús, al paso de estas advertencias, estaba este ideal divino para la iglesia. En Mateo 24, 14, que es el pasaje paralelo a este, lo podemos observar claramente. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabes por qué no ha llegado el fin? Porque el evangelio no se ha predicado a todas las naciones. Aún hay muchas personas que no conocen a Cristo en lugares donde no se quiere ir. La misión de la iglesia no puede ser nada diferente a la misión que Jesús pensó y ordenó. Francis Chan se refiere a este respecto diciendo: nuestra misión en este planeta está detallada aquí en la Gran Comisión. Somos llamados a esparcir el gobierno de Dios en la tierra, siendo discípulos. Compartimos las buenas nuevas de un rey que conquistó la muerte y que llama a cada parte de su creación a someterse a su benevolente señorío. Esa es la razón de ser. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades que iban a enfrentar, la promesa de Jesús es clara: pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán, o con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. El tierno y soberano cuidado de Dios iba a preservar sus almas, a pesar de que muchos de ellos iban a perecer por causa de la espada. Sin embargo, era necesario que perseveraran y con paciencia ganaran sus almas. En Mateo 24, el evangelista hace una descripción de lo terrible de ese momento. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Habrá tanta maldad
que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El llamado enfático de Jesús aquí a sus discípulos es a perseverar, a mantenerse firme, a ser fieles a sus enseñanzas y señorío. Es un llamado que cobija a la iglesia contemporánea. Sin embargo, la iglesia está cómoda. En realidad, hay muy pocas cosas que la saquen de su zona de confort. Yo creo que hay muy poca persecución en este tiempo porque tal vez ya no representamos una amenaza seria para el estilo de vida e ideales de la sociedad en la que nos encontramos. Es muy posible que el mundo haya convertido a la iglesia y no al contrario. De nuevo necesitamos regresar a esa senda antigua. La iglesia debe ser sal y luz para este mundo. Pongamos este mundo de cabeza, viviendo y predicando el evangelio porque es poder de Dios. Vivamos un cristianismo que haga una diferencia real y sustancial. Un gran misionero dijo: esperamos grandes cosas de Dios, y todos esperamos grandes cosas de Dios. De hecho, cada día en nuestras oraciones pedimos grandes cosas a Dios. Pedimos un gran matrimonio, pedimos grandes hijos, pedimos unas grandes finanzas, pedimos un gran trabajo, pedimos grandes cosas todo el tiempo.